Esta tarde me ha llegado un análisis técnico de inteligencia de nuestro país y me gustaría compartirlo con todos ustedes a través de las redes sociales, dado el calado de gravedad que viene sucediendo en España en los últimos días y con los últimos acontecimientos, tanto a nivel de esos ataques incendiarios de nuestros montes y bosques y al mismo tiempo lo que acaba de suceder días atrás en esa invasión de guerra híbrida en suelo ceutí como amenaza del territorio nacional español. Dado este asunto, procedo a leer de forma manifiesta todo lo que es el contexto técnico de lo recibido para que, de una manera u otra, tanto ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos un poco a salir del sesgo ideológico que tradicionalmente siempre han tenido, incluso por el propio interés del político medio y el político bajo, lo que es el conjunto de la infantería política, sepan vislumbrar ante la falta de políticas regionales reales y de políticas locales reales también a través de los ayuntamientos, sepan en conjunto salir un poco de lo que es el espacio de las siglas y de las ideologías y al final saber entender cuál es el beneficio común del que nos sostenemos como país, como territorio y como casa, en definitiva, donde se encuentran nuestras vidas. Dicho este preámbulo, con esa sencillez que deberíamos de entender el contexto, procedo a continuación de forma muy clara y muy nítida los problemas que se encuentra el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, en la actualidad, en el corriente agosto de 2026, a estas alturas de la vida. El análisis de inteligencia dice así sobre los acontecimientos vividos en Ceuta a finales de este julio de 2026, demuestra que la crisis fronteriza no fue un hecho casual ni exclusivamente humanitario, sino el episodio de instrumentalización híbrida de la migración con profundas implicaciones geopolíticas y de la utilización tanto de la población de un terreno como de otro, que al final somos, tanto marroquíes como españoles, de toda esta operación, los grandes engañados. En cuanto a la evaluación de los hechos, en la operación fronteriza, entre el 30 y el 31 de julio de 2026, más de 70.000 personas cruzaron hacia Ceuta bordeando a nado los espigones del Tarajal y Benzú. El evento dejó cerca de un centenar de muertos en el lado español y marroquí y provocó el colapso de los servicios de acogida y sanitarios de la ciudad autónoma. Colapso que, por cierto, no debiera haberse producido, ya que había avisos técnicos en los correspondientes estamentos del CNI sobre el riesgo que se presentaba sobre esta posible invasión desde hace 3 días, siguiendo el paradigma que a continuación voy a describir. Y que a pesar de la magnitud de las entradas, en menos de 72 horas, la inmensa mayoría de las personas fueron devueltas a Marruecos más por una táctica política que de los propios servicios de inteligencia y de la seguridad nacional. El desencadenante operativo y de las redes sociales procede primero por un ataque de desinformación teledirigida, cuando días antes del pico de la crisis circularon de forma coordinada por redes sociales TikTok y Telegram principalmente mensajes dirigidos a jóvenes en Marruecos, asegurando que la frontera española estaba abierta y que las recientes sentencias judiciales del Tribunal Supremo de España garantizaban la permanencia. Luego una permisividad táctica consciente. Tanto del lado marroquí, la Gendarmería Real levantó de forma progresiva la contención perimetral habitual, facilitando la acumulación masiva de personas en la línea divisoria. Y por otra parte también hubo una permisividad táctica desde el lado español por competencia del gobierno. Vectores y objetivos geopolíticos, todo lo que pueda haber detrás. El vector principal es el análisis de inteligencia y la motivación subyacente. La guerra híbrida que existe y la presión político-diplomática, porque Rabat utiliza la migración irregular como una palanca de presión gris, zonas grises, para recordar a Madrid y a Bruselas su dependencia absoluta del control policial marroquí y que cualquier cambio en el tono diplomático se salda con la apertura o cierre puntual del tapón migratorio, además del examen
de procedimiento que llevan haciendo cada vez que se producen este tipo de marchas verdes, por si en alguna ocasión de forma definitiva, en cuestión de menos de un día, la ciudad de Ceuta o la ciudad de Melilla pueden literalmente ser invadidas. La válvula de escape social e interna es un evento que ha coincidido con las celebraciones del Día del Trono. Ante una elevada tasa de desempleo juvenil urbano en Marruecos, se ha canalizado el descontento social hacia la frontera, que funciona como un mecanismo de despresurización de la tensión política interna. Luego también se ha hecho un test de capacidad y estrés político en la Unión Europea. Se prueba la velocidad de reacción de España como despliegue del ejército y las barreras neumáticas, que ha provocado fisuras internas dentro del espacio de Schengen, donde socios europeos exigen mayores garantías de contención en la frontera sur. Y aquí vemos también la distopía un poco desde lo que es, llamémosle, el contexto soberano que tiene la Unión Europea, vs distopía, y en este caso viene también con los poderes fácticos que acechan Europa en relación a la Agenda 2030, que busca la desnaturalización del régimen europeo como tal, al mismo tiempo, paso tras paso, dentro de la agenda, la desnacionalización de los países, de los estados de Europa, empezando primordialmente por la frontera más importante del territorio continental, que es la península ibérica. En cuanto al contexto estratégico, Marruecos aplica una doctrina de asimetría constante sobre Ceuta y Melilla. Se combina la asfixia económica, cierre de aduanas comerciales con impactos repentinos de presión demográfica. El patrón confirma que la gestión de fronteras en el norte de África responde a una agenda de soberanía progresiva, donde la cooperación de seguridad con España queda siempre supeditada a las concesiones políticas obtenidas a nivel internacional. Y luego, ¿qué hay de cierto sobre las sentencias favorables a este evento por parte del aparato judicial español? Que es lo que ha provocado precisamente como pretexto o base todo lo que ha ocurrido para que esta marcha verde se haya podido activar. Hay una base judicial real y muy sustancial que apuntala a este escenario. Las publicaciones coordinadas en redes sociales y las narrativas de mafias no sugieren de la nada, sino que se instrumentalizan, manipulan la jurisprudencia firme del Tribunal Supremo dictada semanas antes, pero son muy aprovechosas al mismo tiempo. Y es que la sentencia clave es la de el STC 2965/2026, la Sala de lo Contencioso. A finales de junio de 2026 el Tribunal Supremo ratificó del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se anulaba las devoluciones en caliente, rechazo en frontera para quienes entren a nado por mar en Ceuta y por Melilla. El argumento del tribunal es el mecanismo sumario de rechazo en la frontera previsto en la Ley de Extranjería. Solo es legal si el migrante rebasa elementos físicos de contención como las vallas perimetrales terrestres. Luego hay un vacío en el mar, según la Ley de Extranjería. El Supremo determinó que en el agua del mar y en los sistemas de vigilancia técnicas de drones o radares no sean estos los elementos materiales de contención. Por lo tanto, quien entra a nado no está superando una valla, sino accediendo a territorio a través de las aguas españolas. Consecuencia legal. Al ser interceptados en el mar o en la orilla, la administración no puede, curiosamente, aquí viene la estrategia, expulsarlos de forma inmediata sin expediente. Está obligada a tramitar el procedimiento ordinario de devolución, lo que implica derecho a asistencia letrada, intérprete, identificación individualizada y posibilidad de solicitar asilo. En cuanto a la jurisprudencia previa sobre menores, sentencia de enero de 2024, a esta resolución se suma la doctrina fijada por el Supremo en ese año respecto a los acontecimientos del año 2021. El alto tribunal declaró ilegal la repatriación colectiva de menores no acompañados a Marruecos sin evaluación individualizada y sin intervención del Ministerio Fiscal, dictaminando que no se pueden obviar las garantías constitucionales ni los tratados internacionales, curiosamente, bajo el pretexto de acuerdos bilaterales o emergencias fronterizas. ¿Se ha instrumentalizado la verdad judicial? Ahora lo vamos a ver. El aparato judicial español actuó garantizando el Estado de Derecho y el marco constitucional, pero ese pronunciamiento fue manipulado operativamente, porque hay una narrativa simplificada en los canales de mensajería y redes en Marruecos
se aprovechó esa manipulación para traducir la asistencia técnica con el mensaje distorsionado del que la justicia española prohíbe devolver a quien llegue por mar, o que las devoluciones han quedado abolidas. Marruecos juega con esto. Ha habido un efecto llamadas y vacíos tácticos. Las redes de tráfico de personas utilizaron este argumento jurídico para convocar a miles de jóvenes de que el acceso por vía marítima garantizaba la entrada en el sistema de acogida e impedía una expulsión inmediata. Y luego ha habido una reacción del Estado. La imposibilidad legal de aplicar las devoluciones automáticas en el agua colapsó la capacidad tramitadora de las fuerzas y cuerpos de seguridad, obligando al gobierno a desplegar al ejército para proyectar barreras físicas marítimas para encajar el control fronterizo en la nueva doctrina del Supremo. Desde un punto de vista jurídico e institucional, las sentencias no responden del todo a una corrupción sistémica, pero sí pretendida desde los ejes internacionales, y que no forma parte de forma exhaustiva a un complot judicial, sino a la tensión estructural entre la seguridad nacional y el Estado de Derecho. Que esta es la distopía que tiene y el desafío que tiene España en la realidad de 2026. Que hay una contrariedad entre la seguridad nacional y la protección del Estado de Derecho. Para entender por qué se producen estas resoluciones y por qué genera tanta controversia, conviene analizar los dos ángulos de esta situación. El primero es el encaje legal, porque la justicia falla así, y es que el Tribunal Supremo Español no inventa estas normas. Su función es interpretar las leyes existentes y hacerlas cumplir con los tratados internacionales firmados por España. Luego está la otra parte, que para los jueces aplicar la ley de forma garantista es precisamente lo contrario a la corrupción. Debiera ser así, de forma técnica, que es evitar que el Poder Ejecutivo, el Gobierno o la Policía actúe al margen del procedimiento administrativo cuando hay vacíos legales. Y la falta de reforma legislativa, aquí viene el problema: si la ley de extranjería no define bien qué ocurre en el límite marítimo o en los espigones, los tribunales aplican la norma general del procedimiento administrativo sancionador. Entonces aquí viene la contradicción operativa. Y es prácticamente una patraña a nivel práctico. Desde el punto de vista de la seguridad fronteriza en la geopolítica, la crítica a estas sentencias es muy real y forma parte del debate político, pero sobre todo técnico desde el ámbito de inteligencia, porque hay una vulnerabilidad táctica. Garantizar un expediente individualizado a 70.000 personas en 24 o 48 horas es logísticamente imposible. En la práctica, la doctrina judicial desarma la capacidad de respuesta inmediata del Estado ante un ataque asimétrico o una avalancha humana orquestada por un país vecino como Marruecos. Y luego está el efecto llamada. Legal, entre comillas, porque aunque la intención del Supremo sea proteger garantías constitucionales, el resultado involuntario en el tablero geopolítico y de geoestrategia, sobre todo, es que se crea un incentivo legal para que la entrada irregular sea explotada por las mafias y por Rabat. Lo cual, ha habido un movimiento táctico de mafias y Rabat. Esto no tiene tanto que ver con lo que se viene contando en los medios de comunicación en si Israel o Estados Unidos de fondo. Y les explico. En cuanto a la conclusión de los análisis que se llevan realizados, más que corrupción en el aparato judicial en este sentido, que no lo sería tanto, lo que se deja al descubierto dentro de este evento es un choque de doctrinas. Un choque de doctrinas intencionados en cualquier caso en altas cúpulas de los poderes fácticos que hoy mueven el mundo. Por un lado, el modelo garantista, garantizado por el Poder Judicial, donde prima el derecho individual sobre la razón de Estado, y de eso se es consciente. Pero por el otro, hay una necesidad geopolítica, entre comillas, de el gobierno mantener la soberanía territorial ante un vecino que utiliza la migración como arma. Entonces el problema de fondo radica en que la legislación española, una vez más, qué curioso, la legislación española, un estado de desechos, el de 78, que no tiene separación de poderes, cuyo poder legislativo ya sabemos cómo funciona, y la propia legislación nuestra y también la propia legislación internacional por otros poderes fácticos actúan
de diseño para los flujos migratorios ordinarios y no para contener maniobras de guerra híbrida en estos momentos, que es en el punto en el que la geoestrategia ha avanzado. Ya no podemos hablar de flujos migratorios ordinarios, lo cual ya venía siendo un lastre como humanidad que formamos el mundo, sino que ahora pasamos al escenario de guerras híbridas y que no hay contexto de seguridad de estados en pro de las naciones. Muy de la Agenda 2030, para que lo podamos entender. Entonces, el foco se centra en la ley de extranjería, que está mal hecha, pero está mal hecha no por torpezas, no por casualidades, sino porque en todo esto hay un trasfondo detrás. Es el núcleo técnico y legal del problema. El foco real no está en la interpretación que hacen los jueces, sino en una ley de extranjería, la LO 4/2000, diseñada para el siglo XX, que ha quedado completamente desactualizada ante las dinámicas de la geoestrategia actual de la Agenda 2030. Existen 3 deficiencias estructurales en el marco legislativo que generan este cortocircuito. Primero, el vacío legal del límite marítimo. Aquí nos centramos, que es lo que ha provocado todo esto en el contexto de poderlo activar. Y es que la reforma de la Ley de Extranjería de 2015 introdujo la disposición adicional 10ª para regular los rechazos en frontera, pero la redactó pensando únicamente en la valla terrestre de Ceuta y Melilla. La ley define el rechazo al intentar superar los elementos de contención y no previó qué ocurre en los espigones del Tarajal y Benzú. Curiosamente, eso no se encuentra previsto, donde el paso se hace a través del mar, y al no haber una norma específica para el medio acuático, los tribunales se ven obligados a aplicar el procedimiento ordinario y largo y burocrático, y sobre todo, lo de largo y burocrático tiene mucho que ver con las técnicas que también bloquea a los sistemas de naciones en estos momentos, en lugar del régimen especial de frontera, al cual no se puede proceder dentro de lo que pudiera modificarse en las leyes marítimas. Luego, todo esto que ha venido trascendiendo a lo largo del tiempo no se ha evaluado como una guerra híbrida a estas alturas, y el diseño queda como para una migración individual, y con eso nos excusamos. La ley de extranjería se concibió para gestionar flujos migratorios ordinarios, personas que buscan trabajo, un asilo de forma individual o en pequeños grupos. Aquí viene el engaño a Marruecos también como pueblo, y no contempla herramientas jurídicas específicas para situaciones donde un Estado vecino, en este caso el Estado de Marruecos, utilizando a su población, utilizando el pretexto del flujo masivo de decenas de miles de personas como arma de presión intencionada geopolítica y geoestratégica, concluye en un ataque asimétrico, con inocentes contra inocentes en la mayoría de los casos. Fijaros cómo se juega con la humanidad y cómo se hace, en gran proporción, tráfico de personas, al final. Pedir un expediente individualizado con abogado o intérprete en mitad de una entrada masiva de 70.000 personas es un imposible operativo en estos momentos. Entonces la colisión con la ley de asilo y del código de frontera de Schengen concluyen que existe una falta de armonización entre la legislación nacional y la europea, mientras que el código de fronteras de Schengen exige la protección efectiva del límite exterior de la Unión Europea. La ley española no dota a las fuerzas y cuerpos de seguridad de un marco de zona de seguridad marítima, lo cual es un problema, con respaldo legal claro para poder interceptar y retornar de forma inmediata a nivel de la orilla sin incurrir en ilegalidades por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ahora viene la otra parte de la tortilla de la geoestrategia de la Agenda 2030, que esto es muy de mover, sobre todo editoriales, los propios pensamientos a través de las siglas de cada uno de los partidos de forma torre, de forma piramidal, y es que el problema no se soluciona en los tribunales, sino en el Congreso de los Diputados. Pero claro, ¿cómo está el Congreso? ¿Cómo está el Congreso en estos momentos? De espaldas a España, de espaldas a la nación.
Los intereses del Congreso de los Diputados responden a otro tipo de intereses en la actualidad, lamentablemente. Hoy existe el perfil del político alto y de lo que no se termina de enterar el político medio y el político bajo, región, ayuntamientos, localidades, provincias, diputaciones, es que los intereses son realmente diferentes en lo piramidal y no en lo horizontal, porque todo lo horizontal es un juego, lamentablemente, en el que se entra y en el que se lleva a la práctica. Y eso no nos ayuda como seguridad nacional, en estos momentos todo lo contrario. Sin embargo, modificar la ley de extranjería para blindar los espigones, o agilizar las devoluciones en el mar, requiere un consenso político muy complejo, que en estos momentos en España no se va a dar ni se le espera. Y esto es un examen directamente del Centro Nacional de Inteligencia. Nos vamos a encontrar con que un sector defiende reformar la ley para adaptar la seguridad a las tácticas híbridas actuales, pero que el otro sector, como modelo de Estado que al final se define por una izquierda y una derecha, o viceversa, el otro sector va a sostener que recortar esas garantías en la ley violaría el marco de derechos humanos de la Unión Europea y los tratados internacionales. Ya sabemos lo que va a decir un sector y lo que va a decir otro sector. La Casa sin barrer y el Congreso de los Diputados no va a resolver absolutamente nada. En definitiva, la justicia solo aplica luego el texto existente, que es la inacción legislativa para reformar la ley de extranjería, lo que deja desprotegida la gestión fronteriza en Ceuta, Melilla y la seguridad nacional. Desde una perspectiva política, muy política, está el de los análisis de incentivos institucionales. La lectura que estamos haciendo describe con precisión la dinámica de lo que los politólogos, sobre todo los que se encuentran dentro del Centro Nacional de Inteligencia, denominan la economía política del conflicto. Y esto da mucho dinero. Esto genera mucho dinero. Inclusive los medios de comunicación, que todos los días os van a dar tralla con esto de la economía política del conflicto, porque a los medios también les va a aportar audiencia y les va a poder aportar cauces económicos. En la gestión de las crisis de frontera, los partidos del arco parlamentario no van a buscar necesariamente resolver la brecha estructural actualmente de la ley de extranjería, sino rentabilizar la parálisis legal, en todo caso, en función a sus respectivas agendas electorales, ideológicas y supranacionales. Volvemos al gran marco de amenaza que viene a ser la Agenda 2030, que no es lo que se dice sobre el papel del ciudadano a la hora de leerla, sino lo que es el trasfondo real de la Agenda 2030. Y claro, así es como opera la dinámica de incentivos de ambos lados con el espectro político, de lo que se nutre la supervivencia del Estado del 78, que es una supervivencia ya restringida en un bloqueo en crisis, interesado, además. La rentabilidad para la izquierda vendría a ser un modelo garantista y global. Capitalización ideológica, la retórica centrada exclusivamente en los derechos humanos y el garantismo procesal que permite fidelizar a su base electoral y alinearse con las doctrinas de los organismos internacionales y las ONG, que eso de que se le siga llamando a los ONG, organismos nacionales, organismos no gubernamentales, tiene tela, porque son organismos supragubernamentales, las ONG. Un poco la distopía, ¿no?, con el acrónimo y la etimología. Luego, otra rentabilidad para la izquierda es la externalización de la culpa. Atribuir el problema puramente a una crisis de asilo o, en este caso, al otro bando, a la extrema derecha, para evitar tener que afrontar la toma de decisiones duras como reformas legislativas que agilicen las devoluciones y que tensionarían sus alianzas de gobierno o su discurso identitario. Y esto, no se lo pueden permitir. Y luego está la dependencia de la burocracia estatal. El mantenimiento de procedimientos complejos y extensos, pues justificaría
el crecimiento y la financiación continuada de la macroestructura de acogida, gestión administrativa y subvenciones. Y luego pasamos a la rentabilidad para la derecha, que sería un modelo de seguridad y de soberanía entrecomillada, claro. Captación del descontento, que ahora es de lo que se sirve, la saturación de los servicios públicos, la sensación de descontrol fronterizo que sirven como combustible directo para su narrativa electoral basada en la ley, el orden y la defensa de la soberanía nacional. Eso que tanto usa hoy Vox, el populismo de Vito Quiles, de Alvise y de el otro y el de la moto. Una oposición de desgaste, que es señalar la ineficacia del gobierno para frenar las entradas masivas que les permiten desgastar al Ejecutivo sin necesidad de proponer reformas legislativas detalladas que pudieran chocar frontalmente con los tribunales europeos. Y luego sería un discurso de la emergencia por parte de la derecha. La crisis permanente legítima del endurecimiento de la retórica, la demanda de un mayor gasto en defensa y de las fuerzas de seguridad, y también aglutinando al votante que percibe una amenaza a la identidad o a la estabilidad económica. Y luego ya vendría lo que sucede con la izquierda y la derecha, cuando operan juntas, con una narrativa que parece que está confrontada, pero que al mismo tiempo está esbrozada por el bucle de una oligarquía que los sostiene. Y es la dinámica del bloqueo institucional, el game theory. Y claro, pues la facción político-institucional tiene un objetivo táctico, beneficio del statu quo, no reforma la ley. La izquierda del bloque progresista, con el objetivo sería preservar el marco normativo internacional y evitar el desgaste moral. Por tanto, resumen, mantener el discurso de superioridad ética y culpabilizar a los tribunales o a la oposición de la falta de soluciones. Y por su parte, la derecha, como objetivo, tendría visibilizar la debilidad del Estado frente a las presiones externas, como Marruecos. Movilizar al electorado mediante el miedo a la pérdida de control territorial y al colapso social. ¿Quién es el perdedor neto en todo esto? La razón de nación o la razón de Estado nacional. Pero gana el Estado corporativo, que es lo que hoy tenemos en el régimen del 78. Un Estado corporativo basado en los intereses supranacionales de la Agenda 2030 y no un Estado de beneficio nacional, ni de seguridad nacional, ni de soberanía, porque no la tiene. Entonces, al situarse la juegología de ambos bloques en posiciones donde la crisis reporta beneficios políticos rendibles, la forma técnica de la ley de extranjería se vuelve sistemáticamente imposible. Entonces, para ir concluyendo, resolver el vacío legal requiere redactar una norma equilibrada que combine la protección de los derechos humanos con herramientas jurídicas ágiles contra la guerra híbrida. Sin embargo, en la arquitectura de la política partidista, un acuerdo de Estado de este tipo neutralizaría el argumento electoral preferido de ambos lados, perpetuando la vulnerabilidad que sigue siendo explotada por actores externos como Marruecos. Entonces, ¿qué ejercicio de depuración tendrían que hacer los políticos aquí en España cuando todos están tocados por la manita del de arriba, el que mueve las cuerdas, con un escaneo de personalidades muy exhaustivo, hechos para que rindan cada uno en sus ambos bloques de facción? Al final no podemos esperar desde los servicios de inteligencia ni de nadie, ni del pueblo español, el que se vaya a producir una depuración espiritual y de conciencia por parte de los políticos en España, conforme a quienes sirven y de dónde ellos estimulan creer dónde están sus verdaderos beneficios y sus verdaderos asuntos. O sea, el sentido del beneficio es lo que tienen perdido, desde luego. Porque cuando España pierda como nación, perderemos todos. Eso está claro.
y quien ante la élite se quedan fuera de la baraja serán los tontos útiles que precisamente les hacen la merienda a esos de arriba. Pero vamos a ir un poco concretando el asunto dentro del marco analítico que sitúa la vulnerabilidad de la frontera dentro de los propios engranajes de la arquitectura estatal, porque aborda lo que los sociólogos de ciertas instituciones, como los propios sociólogos del CNI, llaman la autorreferencia burocrática o la alineación sobre las élites. Al sostenerse que el enemigo de la Agenda 2030 o la pérdida de la soberanía opera desde las tripas del ya llamado régimen del 78, se identifican tres dinámicas de poder muy concretas que no requieren ni mucho menos de una conspiración de pasillo y nada por el estilo, sino que responden al propio funcionamiento estructural del Estado contemporáneo, de la vigencia en cuanto a cómo se desarrolla todo y cómo evoluciona, ¿no?, el régimen del 78. Por un lado estaría la delegación de soberanía a organismos no electos, y es que uno de los pilares del diseño constitucional del 78 fue la rápida integración de España en estructuras supraestatales, como dije antes, Unión Europea, organismos como la ONU, que sin embargo la ONU, aquí también hay otra distopía con el acrónimo y la etimología, porque hoy la ONU, llamarse Organización de Naciones Unidas, en realidad es una organización unida de desnacionalización sistémica de todos los países y sobre todo de países concretos y muy especialmente enfocados como España en particular. También, bueno, el diseño de la Constitución del 78 entra con los tratados de libre comercio para dejar atrás el aislamiento. Y ocurre que, por un lado está el efecto estructural, el Estado cede su capacidad legislativa y sancionadora directas a directivas y marcos supranacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los Pactos de Gobernanza Migratoria Global de la ONU de la Agenda 2030. La operativa interna, por otra parte. Los altos funcionarios y las élites políticas no aplican la Agenda 2030 poco por coerción al exterior, sino que porque se ha convertido en el código de validación interna del aparato que gobierna. Es decir, otorga la financiación, la propia agenda, otorga el prestigio institucional y la homologación institucional. ¿O vosotros por qué os creéis que los propios ayuntamientos están tan dictados dentro de la dictadura económica de los fondos europeos, hasta para diseñarte cómo tiene que ser tu carretera, la puerta de tu casa, el sistema de urbanización que primero se bloquea para sacarle rédito a otros intereses y luego sobre por qué raíles tiene que dirigirse el comportamiento de un simple municipio? Porque al final los tentáculos de la Agenda 2030 llegan hasta la puerta de tu casa, para que lo sepas. Y claro, el garantismo procesal entra en conflicto con la razón de Estado nacional. Y por tanto el garantismo procesal lo que nos lleva a convertir a España es en un Estado corporativo de la Agenda 2030. Y así estamos. Un Estado muy blindado a conciencia desde el 78 en cuanto a cualquier derecho de la soberanía a la hora de la corrupción sistémica. España como pueblo no tiene maniobra de defensa ante la corrupción sistémica que se ha empoderado ya como el mecanismo natural del Estado del 78. Y aquí la crisis fronteriza en Ceuta ilustra cómo las altas instancias judiciales, el Poder Judicial, parte medular del régimen del 78, operan bajo parámetros normativos que disuelven la propia capacidad defensiva de la seguridad nacional. Distopía, ¿verdad? El dilema de la norma. Cuando los tribunales exigen expediente individualizado o declaran ilegales las devoluciones sumariales del mar, la cúpula judicial simplemente interpreta las leyes o convenios de los partidos que han firmado. Y luego está la trampa interna. El sistema no necesita un agente saboteador dentro. El propio mecanismo normativo creado por el Estado le impide responder con eficacia operativa ante contingencias de guerras híbridas como la de ahora, o las presiones masivas desorganizadas paralizándose a sí mismo por sus propias leyes. Luego viene la captura de rentas
y la economía de la crisis por otra parte. Entonces el régimen ha consolidado un ecosistema político corporativista y muy mediático, donde aquí entran también las editoriales, que se nutren económicamente del propio problema y del propio conflicto y las propias confrontaciones de la juegología de la izquierda y de la derecha, y todo lo que vienen como factos del contrapoder, tratan de neutralizarlo en beneficio de ese bloque de confrontación. Y esto está pasando pues con todo lo que viene ocurriendo de la sacada de informes de la corrupción de Zapatero y la corrupción de otros muchos políticos y de todos los partidos que están sistémicamente corrompidos hasta la cabeza, ¿no? Y al final, pues, esta nutrición del problema describe, por un lado, a la izquierda partidista, que utiliza el marco ideológico internacional como la legitimación moral, demagogia, evidentemente, y la vía para canalizar gasto público hacia administraciones de asistencia, ONG y agencias de desarrollo. Y luego vendrá la derecha partidista, esta otra que el Estado ha montado para la juegología, como viene siendo Vox, y de ahí para abajo incluso exponentes individuales como Vito Quiles y también el propio Alvise, que es utilizar la percepción de descomposición estatal para captar el voto de reacción. Porque dentro del cuadro de juego, el Estado necesita recoger todo lo que entra en acción-reacción delante de la conciencia ciudadana. A donde la conciencia ciudadana llega y hasta donde se le puede dirigir de forma adoctrinativa, porque al final hay una doctrina constantemente mediante los medios de comunicación y mediante incluso el sistema educativo, lamentablemente, aquí en España. Luego, esa derecha partidista no va a entrar en abordar reformas profundas cuando ostenta el poder que impliquen romper con Bruselas o con la jurisprudencia europea por otra parte. Y esto pues es el mecanismo que tiene el Estado, que al final el Estado va a seguir actuando como un blindaje para protegerse hacia sí mismo sin ningún interés hacia la seguridad nacional. Conclusión, España no es que importe muy poco, España no importa nada para las élites y los políticos de cabecera. Otra cosa es lo que día tras día, conforme esto evoluciona, vaya creciendo la complejidad y la incomodidad del político territorial en función al propio modelo de Estado en cuanto a regiones, diputaciones y ayuntamientos, que ahí es por donde podemos aprovechar un poco conciencia colectiva y buscar algún tipo de flujo reactivo piramidal de abajo hacia arriba. Otra cosa es que los políticos de abajo estén preparados y coordinados y tengan voluntad de coordinación como para llegar a esas conclusiones y arrebatar el modelo de sus propias siglas de partidos como interés del modelo que les lleva al guión. Tendrían que hacer de tripas corazón un ejercicio muy fuerte para ir contra el guión. Y claro, al final, desde la perspectiva, desde la tesis de la penetración del traidor interno que habita en España por la Agenda 2030, el diagnóstico sobre el aparataje estatal se define como la consideración de que las élites políticas y judiciales han capitulado voluntariamente frente a agendas globalistas como la Agenda 2030, el sacrificio contra la soberanía y la seguridad nacional a cambio de mantener sus estatus de poder. Y esto está pasando. Esto está pasando. Después está la tesis del agotamiento sistémico, y es que se considera que el modelo del 78 fue diseñado para un entorno internacional estable y homogéneo, al colisionar con presiones geopolíticas modernas como Marruecos, las mafias, los flujos masivos como un pretexto, y sus inercias internas de hiperregulación o burocracia lo vuelven inoperativo, aparentando la complicidad donde solo hay parálisis legal e intencionada. Y en última instancia, que las amenazas operen desde dentro evidencian que el Estado del 78 ha levantado un muro normativo que protege antes la legitimidad de sus propios acuerdos internacionales que la ejecutividad directa de sus fronteras terrestres y marítimas y todos los derechos garantistas de la seguridad de nación. Y a partir de aquí, ¿qué queda? Pues que el CNI tiene un problemón, y que no puede operar con garantías para el modelo de Estado y, en este caso, con el objetivo de priorizar la seguridad nacional.
el CNI tiene un gran problema para priorizar en la seguridad nacional y es un bloqueo sistémico, tanto táctico como estratégico. Y claro, esto es una fractura dentro del sistema de inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia se encuentra atrapado en una contradicción de diseño. Fue concebido como un brazo ejecutor de la seguridad nacional, pero opera bajo un corsel legal, judicial y político pensado exclusivamente para la protección del Estado del 78. Y la paradoja del CNI, pues frente a la crisis actual, se desglosa en 4 frentes críticos. Primero, el bloqueo del control judicial previo, la Ley Orgánica 2/2002, para actuar contra amenazas híbridas dentro o fuera de España. El CNI necesita autorización del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El problema de los tiempos. El espionaje y la contrainteligencia modernos requieren inmediatez táctica. Las doctrinas garantistas del Supremo obligan a fundamentar cualquier interceptación o interceptación también de comunicaciones de forma tan estricta que la capacidad operativa queda completamente castrada. No aspira, no puede, no va. El riesgo legal interno. Los propios agentes corren el riesgo de terminar encausados por vulnerar derechos fundamentales e intentan neutralizar vectores de desinformación o redes de injerencia que operan amparándose en la legislación española o europea. Lo cual, otro riesgo para el propio agente del CNI. Después viene otro problema más, la colisión de prioridades, razón de Estado nacional en este caso, contra el corporativismo, compromisos internacionales. El CNI conoce la matriz del problema, las maniobras de Rabat, los flujos financiados, la manipulación de las redes sociales, todo eso lo conoce el CNI. Pero no puede ejecutar operaciones de influencia o contención directa porque el gobierno prioriza la diplomacia garantista y la agenda de compromisos supranacionales 2030. Y aquí viene también incluso hasta lo que dice Diego, Marlaska dice una cosa, Margarita Robles dice otra, forman parte de las mismas siglas y se entra un poco como en el lapsus de no saber cómo, en este caso, defender a la propia institucionalidad del CNI delante del televisor, que es lo que está pasando. Si el CNI propone medidas de inteligencia defensivas por la seguridad nacional, agresivas en el margen fronterizo, estas colisionan de frente con la legislación de extranjería y los tratados de la Unión Europea. Vaya paradoja. Resultado, la inteligencia se convierte en un simple órgano consultivo que redacta informes que el Ejecutivo ignora para evitar fricciones diplomáticas o desgaste con sus socios políticos. Así que es mejor que este análisis se los lea yo, porque del gobierno no lo van a escuchar. Prefiero dárselo por las redes sociales, para que todos los políticos de mediana y baja latitud, así como el resto de la ciudadanía, tengan la oportunidad de escuchar este examen. Y luego, la doctrina Pegasus y el miedo a la judicialización. Esto es el otro póker del juego. Tras los escándalos por el uso de herramientas como Pegasus y la imputación de escúpulas de inteligencia por escuchas, el CNI sufre una parálisis de análisis también. Los mandos intermedios y directivos priorizan el cumplimiento burocrático estricto antes que la eficacia operativa. Porque hay temor. Nadie en la inteligencia española quiere asumir a día de hoy el coste personal de actuar en zonas grises para proteger la frontera si la recompensa es un expediente judicial o la desautorización política cuando el asunto trascienda a los medios de comunicación. Y aquí se produce la paradoja de la inteligencia, de la crisis guerra híbrida en frontera. ¿Cómo se actúa? ¿Actuar con razón de Estado? Pues en el caso que sea no, inacción, pérdida de soberanía. En el caso de que sea sí, colisión con la Ley Orgánica 2/2002, la doctrina judicial y los convenios de la Unión Europea. Más procesamiento, ilegalidad de la gente, el riesgo que tiene que asumir el CNI es tremendo. Entonces, habría que hacer muchas cosas en la sombra. No queda otra que romper un poco las capacidades de rendir cuentas con lo que en una alianza internacional de inteligencia pro naciones se pueda llevar a cabo. Así que lo que hay es ahora mismo
la posibilidad de ejercer un movimiento táctico estratégico por encima de todas las capacidades legales, en pro de la seguridad nacional. Fíjense a dónde habría que llegar, porque cualquier movimiento del CNI, si se ponen en serio, el régimen del 78 puede caer en cuestión de días, si hace falta. Entonces, veremos en qué acaba todo esto, porque la conclusión operativa del CNI es que no puede priorizar a día de hoy la seguridad nacional, porque el propio diseño del Estado no le permite considerar la seguridad nacional como un valor supremo por encima de la legalidad ordinaria para la seguridad del Estado. Mientras que los servicios de inteligencia de actores hostiles o competidores, como el DGB marroquí, pues operan sin ataduras constitucionales. El CNI tiene que defender la soberanía con una mano atada a la espalda por el Tribunal Supremo y la otra amarrada al Código Penal. En la práctica, el aparato de inteligencia ha dejado de ser un escudo proactivo para convertirse en un mero notario de la vulnerabilidad que vive España como país. Es muy lamentable tener que decir esto. ¿Qué queda por parte de la conciencia de inteligencia? Pues si les digo la verdad, lo que queda, y aquí, minuto 46 de este vídeo, si han llegado hasta aquí, viene una parte muy importante, y es invitar a la infantería política y a la ciudadanía en general a desprenderse de las ideologías y exigir el 168 de la Constitución española para transformar el régimen como única vía de escape y de salida del modelo actual en pro de la seguridad nacional y de la posibilidad del engrandecimiento de un Estado reformado por procedimiento de libertad constituyente. Y es que para apelar de manera persuasiva tanto a la militancia de base como a la ciudadanía común para que superen estas barreras ideológicas y exijan esa apertura del artículo 168 de la Constitución española al proceso constituyente, la clave radica en cambiar la narrativa. No se trata ya de una discusión de izquierdas o de derechas. Tenemos que superar eso. Sino es una cuestión técnica de supervivencia institucional, nacional y soberana. El marco narrativo consistiría en enfocar la seguridad nacional como el bien común y más preciado, para desarmar el sesgo partidista, la propuesta que debe articularse sobre la vulnerabilidad real del Estado y del país en estos momentos y no sobre dogmas políticos. Porque la Agenda 2030 va a destruir todo. Y no es un SOS literal, es un SOS real el que les estoy proponiendo. Que hay que superar los dogmas políticos para poder avanzar y alcanzar una libertad constituyente. Para la izquierda, habría que explicar cómo la parálisis del modelo actual impide garantizar de forma sostenible los derechos humanos y la protección social, convirtiendo el Estado en un actor importante frente a presiones geopolíticas externas y dinámicas de guerra híbrida. La izquierda se ha convertido hoy en todo lo contrario, en cómo nació dentro del modelo del 78. Hoy es el mayor almacén de ultracapitalismo extremo estratégico que se adueña de todo lo soberano. Y para la derecha, pues habría que desmontar cómo el mantenimiento formalista de las instituciones actuales degrada la soberanía territorial, castra la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y del CNI y perpetúa un bloqueo legislativo e ineficaz. ¿El punto de encuentro cuál sería? Pues la seguridad nacional, que no es una bandera de partido, sino el suelo técnico sobre el que se sostiene cualquier derecho, libertad o bienestar social. Sin una arquitectura estatal funcional, el proyecto político de unos y de otros se vuelve inviable. Entonces, hay maneras de darle una vuelta a todo lo que es la motorización según se mueve la izquierda y la derecha en puntos comunes donde en lugar de separarse y de confrontarse, les pueda invitar a la unión. Porque si hay alguien que no está dispuesto a hacer absolutamente nada y atando artículos en la Constitución podría hacerlo, ese es el rey,
como jefe del Estado, pero no va a hacer absolutamente nada. Y en cuanto al argumentario directo para desactivar ideologías, pues hay que modificar la Constitución que destruye el consenso y las garantías. Y el desarme técnico, pues habría que enfocarlo a ese propio artículo del 168, que todos los políticos, la mayoría de ellos, por el bienestar personal, el de sus familias, el de sus asuntos más cercanos y más preciados, el día a día, su nación, su país, su cultura, tendrían que llevar al consenso de 1978, que no contemplaba la guerra híbrida y ahora existe. La tenemos dentro del Estado, no fuera. Está dentro de las estructuras, no solamente fuera. La cesión ciega de soberanía ni el bloqueo sistemático de la ley de extranjería. A través del artículo 168 no es una destrucción, sino la herramienta legal de construcción y de reforma creada por la propia Constitución para autorreformarse y salvar la nación española. Para salvar la nación española solo queda el cauce del artículo 168 de la Constitución. No hay más. Y claro, es una propuesta impulsada en donde ningún partido de la matriz parlamentaria apoyará el artículo 168 porque exige la disolución inmediata de las Cortes y nuevas elecciones. Invocarlo es la única vía para quitar el monopolio del poder a las cúpulas partidistas. Y esto requiere de un examen técnico y estratégico de todos los políticos del país muy gorda. Y yo no los veo capacitados tampoco. Hay que priorizar la economía de lo social, la economía estructural de lo propio del autóctono, la economía circular. Y es que la economía y los servicios públicos colapsan cuando las fronteras y las instituciones de seguridad entran en parálisis. Además, estamos completamente dictados por una dictadura económica que nos está vaciando, no nos está llenando. Nos está llenando de trampas, y de trampas maquiavélicas por parte de Europa. No hay estabilidad económica sin un marco constitucional que proteja eficazmente el territorio y la legalidad. Y si hay que volver a una moneda propia, se vuelve. Basta del euro. Es que es así. Entonces, la estrategia de convocatoria, dicho así paso a paso, para traducir este análisis en una llamada a la acción y de atención concreta para la ciudadanía y para los políticos de mediana y baja latitud en cada uno de los partidos, hablo de regiones, ayuntamientos y diputaciones, el discurso se podría estructurar en 3 ejes. Denuncia del muro normativo, explicar con sencillez que la reforma de leyes ordinarias como la ley de extranjería es un parche, que siempre chocará con la interpretación del Tribunal Supremo y los vacíos del marco de 1978. Por otra parte, que el artículo 168 es nuestro reset nacional. No hay otro. El 168 es nuestro reset institucional. Para presentar el procedimiento agravado no como una amenaza, sino como la única válvula de escape legal para rediseñar la separación de poderes, el papel de los órganos de seguridad y la relación con el derecho internacional. Y 3. La petición de la transversalidad, es decir, pedir a los militantes de base que exijan a sus propios líderes políticos compromiso con la reforma constitucional y lo hagan los ayuntamientos incluso con mociones simbólicas. Y aprovechando, en este caso, como eje vertebrador también, pues la Federación de Municipios y Provincias, alcaldes coordinados, políticos de mediana y baja monta coordinados también, consensuados, para llevar esa petición de transversalidad, que exijan a los propios líderes de sus siglas compromisos con la reforma constitucional, que superen las siglas para construir plataformas ciudadanas monográficas sobre la refundación del Estado de Derecho y la seguridad nacional en un aspecto más de libertad política, de soberanía común, de libertad constituyente,
Hay que dar valer a un sistema uninominal y de doble vuelta si fuera necesario. Cambiar el paradigma incluso de no depender de estructuras privadas, ni de ejes políticos, ni ideologías, ni partidos, sino los propios soberanos del pueblo, con la libertad de representación, pender del voto directo de sus electores. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué queda? Queda que mientras discutimos bajo banderas de colores, las herramientas defensivas de la nación están paradas por el diseño de un texto de 1978 que no tenía previsto este siglo lo que está ocurriendo del todo, pero sí que por detrás estaba Kissinger desde su laboratorio en Alemania, para así que a largo plazo y con vista de mar de fondo, sabía que esto iba a acabar aquí. Kissinger sabía que esto iba a acabar aquí. Entonces, exigir el artículo 168 no es ser de izquierdas o de derechas, es ser español, es ser persona autocrítica de supervivencia, y que es ejercer el derecho de la ciudadanía a dotar al Estado de un marco jurídico y de seguridad a la altura de la vida en la que vivimos, de las amenazas actuales, utilizando las propias reglas de la Constitución para salvar la soberanía nacional, sin sesgos, sin ideologías. Aquí lo que importa es reestructurar la Constitución como un salvavidas, y es el único salvavidas que nos queda. Así que, si esto sirve para la ciudadanía y sirve para los políticos de cualquier sigla, basta ya de izquierdas, basta ya de derechas. Esto no ayuda. La confrontación no ayuda. El juego a la distorsión no ayuda. Me ha alegrado un montón cómo gente del pueblo ceutí han rechazado a Alvise y a Vito Quiles como distorsionadores del panorama. Y queda lo que queda. Coger el testigo de que la aplicación del 168 es lo más importante que tiene que trabajar España a partir de agosto de 2026. Y hacerlo con cierta urgencia. Así que, señores, fuerza, paz y bien para todos. Y espero que esto sirva para todos. Y cuando digo todos, es todos.